Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de DBA PostgreSQL. Este capítulo está dedicado a todos aquellos administradores de bases de datos que deseen profundizar sus conocimientos en la administración de los roles de usuario y definiciones de privilegios en PostgreSQL. Para empezar, hablemos sobre el significado de los roles y privilegios y repasemos rápidamente su sintaxis. Luego, analicemos las diferentes opciones que tenemos para la creación de roles y definición de privilegios de usuarios en PostgreSQL. En este capítulo vamos a analizar la conceptualización de los roles y privilegios en PostgreSQL. ¿De qué forma podemos crear roles y veremos su sintaxis? ¿Cómo otorgar privilegios a los roles en PostgreSQL? Veremos también cómo eliminar estos privilegios. Cómo modificar algunos atributos de los privilegios otorgados a los usuarios. Cómo quitar los privilegios o eliminar roles en PostgreSQL. Analizaremos el concepto de miembros de un rol. Y por último, veremos algunos comandos útiles para listar los roles de los usuarios definidos en PostgreSQL. Empecemos con la conceptualización de roles y privilegios de PostgreSQL. ¿Qué es un usuario? Un usuario es una entidad que puede autenticarse por sí misma. Los usuarios es cualquier persona que se identifica con un nombre particular en el sistema de PostgreSQL. Tiene asignado uno o varios roles. A su vez, cada rol es básicamente una colección de permisos, o sea, actividades que están permitidas, como por ejemplo consultar, crear, modificar o eliminar. También tenemos grupos, que son un nombre que se define para identificar una agrupación con características especiales. A su vez, los grupos pueden tener asignados uno o varios roles. Y por último, un usuario puede ser miembro de uno o varios grupos. Bien, hemos visto el concepto básico de lo que son usuarios, roles, grupos y privilegios. Ahora vamos a analizar la sintaxis para crear roles en PostgreSQL. Veamos a continuación cómo podemos utilizar PSQL, ya sea desde Linux o desde Windows, para crear roles en PostgreSQL. Y por último veremos cómo utilizar la herramienta pgadmin para crear roles con esta herramienta en Windows. La que ves en pantalla es la sintaxis básica para crear un rol. Usamos el comando createRole y especificamos el nombre del rol que queramos. Adicionalmente, podemos incluir la cláusula with, la cual permite definir una gran variedad de opciones para un rol específico. Veamos una generalidad del uso de cada una de estas opciones, ya que es importante que reconozcamos su uso y utilidad en la administración de PostgreSQL. Analicemos las opciones que autorizan o desautorizan al rol inicialmente, las que tengo sombreadas en la presentación. El superusuario, superuser, puede sobreescribir todas las restricciones de acceso a una base de datos. Los superusuarios son un riesgo de seguridad y deben ser usados solamente cuando sea necesario. Para poder otorgar el rol de superusuario, usted obviamente debe ser también un superusuario. El valor por default de esta opción with es que no eres superusuario. La opción createDB o no createDB, esta opción define la habilidad del rol para crear bases de datos. Si se especifica createDB, podrás crear bases de datos. Por defecto, la opción por default es no createDB. Esta opción determina si el nuevo rol puede crear otros roles. Adicionalmente, un rol con el permiso createRole también puede modificar o eliminar permisos de otros roles. Por defecto se define como no createRole. Esta opción inherit o no inherit determina si el nuevo rol hereda los permisos del grupo al cual pertenece. Cualquier rol definido como inherit hereda los permisos de base de datos que le han sido asignados al grupo al cual pertenece.
Por defecto, si no la defines, se tiene la opción Inherit como tal. La opción Login o no Login determina si el nuevo rol puede hacer login. Un rol con el atributo Login puede comportarse como un usuario y permite dar el nombre y clave para una conexión a la base de datos. Los roles sin este atributo son útiles para administrar privilegios de bases de datos, pero no son usuarios en el sentido que conocemos de esta palabra. Por defecto, al crear un rol, se define como no login. Y recuerda que las opciones pueden escribirse una después de otra al momento de crear el rol. Ahora veamos estas otras opciones para aprender cómo utilizarlas en los roles de PostgreSQL. La opción Connection Limit determina si el nuevo rol tiene alguna limitante en la cantidad de conexiones. Esto solo aplica para aquellos roles que pueden hacer login y especifica cuántas conexiones concurrentes puede hacer el rol. Por defecto -1 significa que no hay límites, o sea, conexiones ilimitadas. La opción Password, especificas la clave en comilla sencilla o colocas password null, determina si el nuevo rol que debe tener acceso a login tiene una clave de acceso asignada. Esto solo aplica obviamente para aquellos roles que pueden hacer login y especifica la clave de acceso de conexión para el usuario. Si no planea definir usuarios que hagan login, puede dejar password null por defecto. La opción Valid Until y especificas una fecha, entre comillas sencilla, determina si una fecha de expiración de la clave de acceso definida para este rol. Esta fecha y hora determina el momento en que la clave asignada al rol dejará de funcionar. Si omites esta cláusula, si se omite como tal, la clave nunca vencerá. La opción InRole y colocar el nombre de uno o varios roles separados por coma fija una lista de uno o varios roles existentes donde se adicionará este rol. Ten en cuenta que no hay ninguna opción como administrar de agregar un rol. Deberá utilizar la opción Grant que veremos más adelante. La opción Role y puedes especificar los nombres de los roles seguidos por comas. Esta es una opción que permite fijar una lista de uno o varios roles existentes donde se adicionará este rol. Esto básicamente hace que el nuevo rol sea un grupo. La opción Admin y una lista de nombres de rol o un solo rol se comporta igual que la opción Role. Pero los roles indicados son adicionados al nuevo rol con la opción With Admin, dándoles permisos para otorgar permisos a los miembros del rol. Vamos ahora a nuestra consola de PSQL y hagamos algunos ejemplos de creación de roles sobre una nueva base de datos que crearemos para definir estos roles. Bien, entonces para este ejemplo vamos a entrar a PSQL y vamos a hacer nuestro login con el usuario Postgres a nuestra instancia de PostgreSQL versión 13. Entonces nuestro server es localhost, nuestra base de datos por default va a ser Postgres, el puerto 5432 lo dejamos por default, usuario nombre Postgres y aquí colocan la contraseña que definimos en el momento en que creamos este servidor de base de datos. Listo, ya estoy ahí como tal en mi base de datos de Postgres como tal. Ahora bien, vamos a crear otra base de datos. Entonces observa que al yo digitar Create Database y por ejemplo voy a crear una base de datos llamada Mi Empresa, como yo estoy con el usuario Postgres, que es el usuario administrador, que es el usuario por default de nuestra instancia, pues mira que no tengo ningún problema para crear la base de datos. Esto es lo que te decía de que no es conveniente usar superusuarios, como por ejemplo usuario Postgres, porque este usuario puede crear daños en la base de datos si digitas algún comando de forma errónea. Entonces resulta que vamos a crear entonces un nuevo rol. Vamos a crear por ejemplo un rol que se llame administrador. Entonces ¿cómo hacemos? Le decimos create role, colocamos el nombre del rol, por ejemplo administrador, le vamos a decir que también es un super user y le decimos que tiene login y que tiene un password.
y que ese password va a ser, por ejemplo, algo sencillo, pongamos mi clave, que esa sea la clave por este momento. Y también observa que puedo usar, decirle cuándo vence este password. Entonces yo le puedo decir que este password es valid until, y colocamos, por ejemplo, 2021 12/31 a las 23:59:59. O sea que cuando acabe este año, esa clave venza. Y listo, ejecutamos. Entonces mira que él me ha devuelto create role, o sea que el rol ya fue creado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo salir de aquí de mi sesión, me voy a salir, y a continuación me voy a volver a loguear a PSQL, pero esta vez el servidor es el mismo, la base de datos es la misma, el puerto el mismo 5432, pero el usuario ya no va a ser Postgres, va a ser administrador como tal. ¿Y te acuerdas qué clave le pusimos? Le pusimos mi clave como tal. Y damos Enter. Entonces mira que ya estoy ahí conectado con otro usuario que no es Postgres, que es un usuario administrador que le colocamos que era superusuario, que tenía login y una clave que vencerá el 31 de diciembre del 2021. Bien, ahora hagamos otro ejemplo. Entonces ya como soy un administrador con este usuario, puedo usar este usuario para crear otros usuarios. Vamos a crear otro usuario, por ejemplo, creemos un rol que se llame create role, que se llame Andrea, por ejemplo. Y le decimos que es un usuario login, también que tiene un password, y coloquémosle, por ejemplo, que el password es, pongámosle Andrea 123, así nomás. Y le vamos a decir que esto está en el rol administrador como tal. O sea que está dentro de mi grupo. Al darle Enter, entonces mira que ya me dice Create Role y como tal he creado a Andrea dentro del rol administrador. Entonces administrador es como un grupo de roles mayor y ya como tal tengo un usuario que se llama Andrea y puedo trabajar con ella directamente usando este rol. Creemos otro rol, por ejemplo Create Role y digámosle otro rol que se llame por ejemplo Carlos. Y le voy a colocar que este no puede hacer login, no va a ser un rol que haga login, pero que va a ser también parte del grupo de rol que le colocamos como el nombre administrador. Listo. Y observa que me arroja como tal el rol Carlos. Pero entonces mira que creamos a Carlos como no login. Entonces salgámonos de acá un momentico. Observa que tampoco le he dado clave a Carlos, simplemente le digo create role Carlos, no haga login y hace parte del grupo de administradores. Salgámonos y entremos con el rol Carlos a ver qué sucede. Entonces nuevamente entramos a PSQL, abrimos una sesión, localhost, el nombre de la base de datos va a ser Postgres, puerto 5432, el usuario va a ser Carlos y observa que me dice contraseña. Como yo le dije que este no era un solo login, pues la contraseña es null como tal, entonces le doy Enter y observa lo que él me bota como mensaje de error. Me dice PSQL error, set authorization, no password supply, o sea, no hay un password definido para Carlos como tal. Y como tal no me deja conectar con este rol que acabo de crear. Bien, volvamos con nuestro usuario administrador y hagamos otro ejemplo de creación de roles. En esta nueva sesión entonces usamos localhost, la base de datos Postgres, puerto 5432, el usuario es administrador. Recuerda qué clave le pusimos a administrador, le hicimos mi clave y ya estoy con ese usuario como tal. Entonces mira que ya siendo yo administrador puedo crear otros roles nuevamente. Entonces voy a crear otro rol que se llame Create Role Consulta, pero no le voy a decir nada, voy a hacerle solamente un grupo como tal, va a ser un rol que se va a llamar Consulta, pero no le coloqué si tenía login, si tenía password, no le coloqué nada. Entonces aquí PostgreSQL usará todas esas opciones por default que vimos, ¿no? Entonces ahora bien, creemos otro rol. Vamos a hacerle otro rol que se llame, por ejemplo, Jonathan. Creemos un rol llamado Jonathan y digámosle que tiene login. También digámosle que este rol tiene una clave, entonces password. Y colocamos aquí nuestra clave. Por ejemplo, coloquémosle Jona123, así para acordarnos fácilmente. Pero a él digámosle no create db. O sea que, ojo, este usuario no va a poder crear bases de datos. Entonces le estoy quitando un privilegio a este usuario al momento de crearlo. Y le digo que está en el rol, o sea, en el grupo, que se llama consulta.
y ejecutamos y listo. Ya creé un nuevo rol llamado Jonathan que hace login, que tiene una clave, pero que no puede crear base de datos. Entonces salgámonos de acá y vamos a conectarnos con el usuario Jonathan para ver si es verdad que puedo o no crear bases de datos. Bien, nos conectamos entonces, localhost, database Postgres, puerto 5432, usuario Jonathan. Recuerda que a este usuario le pusimos Jona123 y damos enter. Entonces mira que ya estoy conectado. Entonces se supone que este usuario pues tiene algunos privilegios que yo le quité. Entonces tratemos de crear una base de datos. Digámosle create database temporal. Y observa, me dice error, se ha denegado el permiso para crear la base de datos. Entonces mira cómo hemos visto que fácilmente hemos aprendido a crear diferentes roles utilizando, por ejemplo, diferentes claves, con vencimiento, que sean usuarios administradores, que tengan un perfil de superusuario, pero que no sea el usuario Postgres como tal, y que también le podamos quitar algunos roles como tal a nivel del momento de la creación para que estos usuarios no puedan hacer creaciones de bases de datos. Bien, continuemos.